frontera a frontera, de costa a costa, en 107.1, la emisora que usted prefiere, Actual FM. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. 10:03 de la mañana, los buenos días para todos aquellos que nos sintonizan día a día a través de su radio actual 107.1, a través de las distintas redes sociales como lo son el Facebook de Radio Actual, el Facebook de su programa Al Descubierto, así como a través de nuestro teléfono WhatsApp. El día de ayer, únicamente 2 casos nuevos, eso nos alegra mucho, eso de una u otra manera está diciendo mucho de lo que ha sido la respuesta por parte de las autoridades ante esta crisis. Claro está, y ya lo dijeron las distintas autoridades, no podemos bajar la guardia. 662 personas confirmadas, 124 ya se recuperaron, gracias a Dios, y lamentablemente 6 muertes con el paciente 0 que falleció el día de ayer en horas de la mañana. En otras noticias, la ministra de Justicia informa que el policía penitenciario que resultó contagiado el día de ayer y que les comentamos, según indicaciones de la ministra, únicamente tuvo contacto con un privado de libertad, mismo que en algún momento lo tuvo que trasladar a un centro médico. Ambos se encuentran en cuarentena, así como toda la escuadra, todos los compañeros de este oficial de policía penitenciario. El día de ayer fuertes lluvias y se pronostica, según el meteorológico, que para hoy habrán lluvias similares a las que vimos el día de ayer. Entonces recuerden, todos con paraguas, todos con sombrilla para las horas de la tarde. Y finalmente las placas restringidas para el día de hoy, 3 y 4, así que no se la jueguen. Recuerde que todos los días el Ministerio de Seguridad, en coordinación con la Policía de Tránsito, están realizando distintos partes por restricción, una suma de 110,000 colones, entonces no se la juegue mejor. Mi estimado Juan Elgue, los buenos días y esperando que el día de hoy se encuentre muy bien. Muchísimas gracias, Eric, a todas las personas que nos acompañan aquí por los 107.1 FM de su radio actual en su programa Al Descubierto, que transmitimos siempre de 10 a 11 de la mañana. Así agradecerles por su sintonía. Hoy tenemos, como todos los días, tenemos invitado especial. Hoy nos acompaña el profesor universitario de Relaciones Económicas Internacionales y vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia, la Sociedad y el Estado y máster en Comercio Internacional, el profesional Eli Gabriel Rodríguez Peña. Hoy vamos a hablar de geopolítica, vamos a ver qué ha pasado a nivel mundial con esta crisis y cuál es la posición de muchos países desde la parte comercial, la parte económica, la parte de salud y también la parte de seguridad. Esto es un ajedrez, así nos lo dijo don Eli Gabriel Rodríguez cuando empezamos a contactarlo para que nos acompañara aquí en nuestro programa. Tenemos la oportunidad de tenerlo. Eli, muchísimas gracias, don Eli, por acompañarnos en esta mañana. Buenos días, Radio Escuchas, buenos días a todos los seguidores en redes sociales. Gracias, Juan Elge, gracias, Eric, por la invitación, muy agradecido de verdad. Y bueno, definitivamente que este tema es un tema que debemos analizar a profundidad, debemos entender qué es lo que está pasando en el mundo, y bueno, para eso estamos, para poder comentarles un poquito cómo lo estamos viendo, qué pasó antes de la crisis, qué está pasando y hacia dónde va el mundo, y analizar algunos casos específicos, algunos casos puntuales que les va a llamar la atención. Entonces estoy a disposición. Conflicto geopolítico detrás del coronavirus es como hemos denominado el tema del día de hoy, es de lo que queremos conversar. Ahora, sin entrar en polémicas, sin entrar en este tema que mucho se ha hablado de conspiraciones y demás, independientemente de si es un virus, de si fue un accidente, de si se hizo en un laboratorio o si es un arma biológica, un arma química. Ok, claro. Yo voy a comenzar contándoles e invitando a los seguidores a que nos ubiquemos en 2019, en noviembre, hacia atrás.
el ¿Qué antes. estaba pasando en ese momento en el mundo? 2018-2019, había una guerra comercial. Estados Unidos, con una política de América primero de parte de Trump, procuraba reinsertar y dinamizar la economía local, generar pleno empleo, que lo logró, y eso implicaba una serie de medidas arancelarias y no arancelarias, una serie de medidas macroeconómicas que obviamente entraban en la afectación del juego geopolítico, del juego comercial internacional. Resulta que Trump comienza a establecer aranceles a China, la Unión Europea obviamente se ve afectada también con algunos negocios directos, y entonces comienza ese juego de dime que te diré, de tome, de quite, los chinos no se dejan, Estados Unidos actúa, y entonces vemos el escenario, ese patrón de una guerra comercial, ¿verdad? Llega para devolvernos y para ubicarnos un poquito más hacia lo que estamos hoy, noviembre 2019. Se escucha por ahí en los primeros días de diciembre el primer caso de coronavirus. Resulta que Wuhan, la ciudad donde se detectó, se informa que el primer caso se dio a principios de noviembre. Y aquí, como lo que vos decís, es donde entra el juego de análisis geopolítico y de análisis y de leer la letra menuda. Eli, ¿cuál es el objetivo de esta batalla? O sea, ¿qué gana el ganador de esta batalla que nos mencionas? Ahorita vamos a hablar del ganador, pero para contarle un poquito de la letra menuda, resulta que en noviembre se detecta el primer caso, que se informa hasta en diciembre, mediados de diciembre. Hay una figura que muy pocos han leído tras bambalinas, que se llama Tedros Adhanom. Es el encargado o el que representa la OMS, ¿verdad? La OMS es una figura también política donde es adjunta a la ONU, y hay un juego de intereses donde hay actores que eligen a esa figura. ¿Quién es Tedros Adhanom? Tedros Adhanom es parte del régimen autoritario de Etiopía. Y ustedes dicen, ¿África jugando un rol preponderante en el concierto internacional? Sí, resulta que China hace el lobby, hace todo el trabajo estratégico para colocar a Tedros Adhanom. Y entonces se van preguntando ustedes, ¿y qué está haciendo China? ¿Por qué China? Bueno, por varias razones. Una de las razones más importantes es lo que se llama la nueva ruta de la seda, One Belt, One Road. Y todo el posicionamiento en términos de soft power y de inversión en el continente africano, en tecnología, en industria, en infraestructura y en medicina tradicional china. Oiga usted, resulta entonces que nombran a Tedros Adhanom en la OMS y comienza a jugar un rol informando, porque es un ente científico que se basa en la prueba científica y que es una voz, ¿verdad? Y que lo que dice la OMS se aplica o se recomienda a los estados. Ahorita les voy a contar casos de estados que actuaron a tiempo. Interesante, porque eso también permite entender la importancia de las decisiones políticas y de las decisiones geopolíticas y cómo inspirarse para tomar decisiones correctas, que eso es lo que se supone que recomienda la OMS cuando ha recomendado las acciones contra el sarampión, contra la viruela, etcétera. Bueno, uno de los países que actuó para bien inmediatamente fue Taiwán. Taiwán, recuerden que tiene su confrontación con China continental y no es reconocido como un estado. Resulta que Taiwán, la OMS lo hizo totalmente a un lado y no lo puso como un actor a seguir. ¿Qué era lo que decía la OMS a principios de enero, febrero? Que no cerraran fronteras, que todo seguía en orden, que era un tema que se estaba manejando bajo control y que China ya había tomado las medidas del caso. Y ahí entra el juego geopolítico. China pone a la figura en representación de la OMS, ¿verdad? Que es lo que acabamos de hablar, porque China tiene un juego estratégico en el continente africano,
porque la ruta de la seda o la One Belt One Road pasa cerca del territorio etíope y además hay una inversión inmensa financiera, política, ideológica y de salud en el continente africano. Y entonces resulta que Tedros Adhanom comienza a hacer el lobby, a informar que la medicina tradicional china va a ser reconocida como una opción para sanarse, sin prueba científica, sin todo un proceso investigativo, pero hay un juego. ¿Por qué? Porque la medicina tradicional china en el territorio chino, en el territorio de China continental, juega un rol preponderante y hasta el 50% de la población lo utiliza y es bien visto. Y entonces las aseguradoras tienen un rol protagónico, un rol financiero, un rol de impacto, y entonces eso permite entender el juego geoestratégico o el juego de intereses de por qué China está presionando. Volvíamos a la parte de la guerra arancelaria o la guerra comercial. Bueno, resulta que China y Estados Unidos logran medio entenderse, pero entra el país Irán en una situación adversa donde la crisis está dando totalmente afectada, matan al general Soleimani, Estados Unidos sigue con su lobby de Make America Great Again y de Estados Unidos primero, y hay una actuación de los distintos actores geoestratégicos que comienzan a verse afectados. Ahorita le vamos a hablar también de la Unión Europea. Entonces, para ir aterrizando el antes, guerra comercial, figuras políticas en la toma de decisiones que respaldan la retaguardia de grandes potencias, un posicionamiento de soft power, o sea, de poder blando, vinculante en el continente africano, un proceso de extensión comercial por medio de One Belt One Road de la China continental y Estados Unidos retrayéndose, Estados Unidos volviendo hacia su territorio y dejando de lado el rol de hegemón en una esfera multilateral, ¿verdad? Donald Trump no cree en el multilateralismo y además uno de los tantos ejemplos es que hace poco salió una noticia que dejó de destinar fondos a la OMS. Entonces, usted ve que si Estados Unidos se le retrae, China aprovecha y eso es digamos que el río Tárcoles, ¿verdad? Un montón de cocodrilos y el más fuerte es el que sobrevive, ¿verdad? Entonces, para traerlo a colación, eso es lo que sucedía antes de la crisis. Ahorita vamos a hablar durante y vamos a pensar un poquito qué puede pasar después de la crisis en términos geopolíticos, en términos comerciales y en términos de análisis en la toma de decisiones de los estados. Eli, este planteamiento que vos haces de esta posición que tiene el presidente de la OMS, esta visión también la tienen, esta percepción la pueden tener también los funcionarios de Estados Unidos como Donald Trump y eso puede ser parte de la molestia del retiro de fondos económicos a la OMS. Vamos a ver, sí. El representante o la figura o la voz de la OMS fue puesta por China y hay un juego de intereses, siempre los hay, ¿verdad? Es iluso quien piensa que en la geopolítica hay idilio, hay romanticismo. No, aquí lastimosamente sin ánimos de sonar frío, pero aquí es totalmente frivolidad y es totalmente un ajedrez y un juego de mover piezas según sus intereses, ¿verdad? Porque así funciona el mundo. En el caso de Estados Unidos, para contarle un poquito, en la medida en enero, cuando se comenzó a vislumbrar la situación del coronavirus, Estados Unidos comenzó a invertir en mascarillas y comenzó a invertir en una serie de fondos por parte de la FDA, pero fracasaron los tests. Imagínense que Estados Unidos hoy en día tiene alrededor de 22 millones de personas desempleadas. Los tests masivos convocaron alrededor de 160,000 tests y un alto porcentaje de esos 160,000 tests fueron con pruebas inconclusas, ¿verdad? Entonces comenzó toda una situación adversa. Recuerde también que se dio el impeachment contra Trump por parte de los demócratas y también hay un juego ahí de algunos actores que quieren golpear por debajo la reelección de Trump.
que en lo personal, ahorita lo podemos hablar, en lo personal pienso que no lo golpeó como los demócratas pensaban, el impeachment, y resulta entonces que Estados Unidos, al ir en contra de ese multilateralismo, al ir en contra de ese discurso tradicional del hegemón estadounidense, pues obviamente genera anticuerpos de muchos sectores, y eso implica que Estados Unidos se haga para atrás en el financiamiento de la OMS. Eso implica que Estados Unidos también pues juegue un rol hacia adentro, hacia el dinamismo económico, hacia el pleno empleo. ¿Podríamos hablar más de que se va a expander o se va a promover más ese nacionalismo, nacionalismo de los estados en lugar de ese solidarismo que generalmente se venía aplicando en las últimas décadas? Sí, vamos a ver. En el caso de Estados Unidos, los estados tienen cierta autonomía, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Texas. Texas es donde se produce el petróleo, es donde se ha desarrollado el fracking, que es una tecnología que se colocó con bonos para captación de recursos, bonos con un alto riesgo de impago, o sea, bonos basura, y eso aumentó el endeudamiento. Y, por ejemplo, ayer, con que haya caído el barril del petróleo a menos 37 dólares, eso implica que algunos estados a lo interno de lo que es Estados Unidos sí se van a ver afectados. Claro que sí, la tasa de desempleo va a aumentar, y ahorita les voy a contar una acción de reactivación exorbitante y hacia dónde van dirigidos los fondos. En el caso de Estados Unidos, se invirtió 2.2 billones de dólares para destinar porcentajes con cheques a la gente que tenga un PIB per cápita inferior a los $75,000, obviamente anuales, con un fondo de $1,200 por persona, y según familia iba aumentando. También se invirtió en la dinamización económica, créditos blandos, y por poder fomentar el consumo para mantener la economía a flote. Pero eso implica un alto porcentaje de endeudamiento país, ¿verdad? Porque al aprobar dicho crédito, es la Reserva Federal que va a tener que comprar bonos del Estado para generar liquidez y para poder destinar ese dinero suelto, líquido, en el comercio y en la economía estadounidense. En el caso de Europa, para ir entrando en Europa, vamos a hablar un poquito de República Checa, vamos a hablar lo que está pasando en la Unión Europea, donde los países del norte están haciendo presión para que no se aprueben los bonos, los coronabonos o los eurobonos. Ya les voy a contar un poquito qué es eso. Vamos a hablar un poquito de la realidad que se está dando en el continente europeo, pero integralmente sí puede haber un aumento del nacionalismo, sí pueden haber distintos partidos que saquen provecho de cierto populismo para jalar adeptos y posicionarse. ¿Cuáles son los países europeos que económicamente están siendo más golpeados? Claro, en estos momentos. Claro. Bueno, hablamos de España, hablamos de Italia, hablamos de Francia, de Portugal. Para ponerle un ejemplo, en España, anualmente, en el área del sector turismo, se dice que hay alrededor de 82 millones de turistas que llegan al territorio español. Y hay 6,000 empleos enlazados en el tejido productivo que dependen del turismo. Entonces, España está totalmente afectado. Italia se está viendo muy afectado, sobre todo la zona de la Lombardia y lo que le llaman el Véneto, que es el norte de Italia, que es la zona pujante italiana, ¿verdad? Es la zona donde está la Fiat, la Ferrari, la Lamborghini, una serie de industrias de alto impacto a nivel internacional, la cuna de la moda en Milano, cerca de los Alpes suizos, ¿verdad? O sea, esa zona sí está viéndose muy afectada, y es la zona que dinamiza la economía, porque resulta que ahí entramos en el concepto, o entendiendo que la parte norte de Europa es la parte más rica, más estable, y la parte sur es la más afectada. Y si ustedes lo ven, ubicándose en el mapa europeo, Alemania, Países Bajos, Luxemburgo, todos los países escandinavos son países bastante estables económicamente, países con políticas austeras, con políticas de prevención y de proyección, y los países del sur, que son los países latinos, son más
derroche, despilfarro, no hay mañana, ¿verdad? Con los que nos identificamos más. De ahí venimos, ¿verdad? De ahí venimos. Entonces ya ustedes, seguidores, entenderán la situación, ¿verdad? Sí, entonces Italia y España son los países que se están viendo más afectados, financieramente hablando, en términos de dinamismo económico, en términos de impacto de alta tasa de desempleo, y eso implica que geopolíticamente tengan menor protagonismo, eso implica que tengan prioridades, eso implica que los fondos para la investigación y desarrollo se disminuyan, eso implica que la inversión en la OTAN no sea una prioridad, eso implica que hoy en día los movimientos masivos pro derechos humanos pasen al lado y entremos en un tema de subsistencia, porque lo decía Emmanuel Macron, estamos en guerra, ¿verdad? Es una guerra poco tradicional. Y para responder a la pregunta que vos decías, Eric, no es un tema de conspiración, pero sí es un tema estratégico. Y puede que se diga que el virus haya salido por error de Wuhan. No quiero entrar en temas que atenten contra el sabio raciocinio de los seguidores, pero sí hay intereses de por medio, eso te lo puedo garantizar, y sí hay un juego que puede influir, ¿verdad? O sea, no es un tema de que los países aprovechan la situación, sino que se podría decir que hasta pudieron haber provocado la situación. Claro, porque hablábamos de que había una guerra comercial. ¿Y cuál es el ganador? Y ahorita vamos a responder por qué es China el ganador. Ya lo dije, pero bueno, ¿por qué es China? Por lo mismo, porque hay una nueva ruta de la seda, porque hay una inversión inmensa en soft power, en posicionamiento estratégico, en apoyo de economías emergentes, en la inversión de metales preciosos o las tierras raras en el continente africano, en el posicionamiento comercial y estratégico para el paso de buques, y obviamente entendemos la importancia de por qué China continental se está posicionando como el próximo hegemón, y Donald Trump está cediendo terreno porque no le interesa seguir siendo el hegemón, seguir invirtiendo dinero en una serie de organismos que para él no tienen importancia, porque él es defensor del territorio como tal y no del multilateralismo. Antes de esta crisis de coronavirus, entonces China no ocupaba posiciones importantes a nivel mundial en temas de comercio, de exportación, de importación y demás. China, desde la revolución de Mao Zedong, desde Xi Jinping, desde una serie de actores que han venido posicionándose, China ha tenido un rol preponderante en términos económicos, pero preponderante. Era la potencia que más crecía, ¿verdad? Y se decía y se dice hoy en día que hasta los 2010, 2012, China estaba creciendo y económicamente era la primera potencia mundial, económicamente. En términos políticos, en términos geoestratégicos, en términos de seguridad, en términos de impacto y de visibilidad geoestratégica, el hegemón seguía siendo Estados Unidos, por la guerra de Irak, por la guerra en Afganistán, por el negocio en Oriente Medio con el petróleo, por la visibilidad preponderante y el apoyo con Europa Occidental, y por el posicionamiento también en América Latina para apoyar a distintos actores. O sea, Estados Unidos, geoestratégicamente hablando, estaba posicionado en todo el planeta. Hoy el escenario está cambiando. Y China ha venido lentamente por medio de soft power, posicionándose, ha venido abriendo puertas, haciendo alianzas estratégicas para crecer exorbitantemente, y además al Estados Unidos habilitar bonos y generar deuda. China es uno de los mayores compradores de dicha deuda, ¿verdad? Entonces eso también implica que Estados Unidos está relacionado y dependiendo del músculo chino, que igual en China la deuda corporativa es altísima también, ¿verdad? O sea, el crecimiento exorbitante se ha dado por medio de el crédito corporativo para que las empresas pues crezcan como exponencialmente, ¿verdad? ¿Qué más? Yo tengo sí, ahí una pregunta, Eli, en el tema de economía mundial, comercio mundial. Bueno, aquí es
prácticamente vemos sálvese quien pueda, y los países están agarrando, cuando vemos los insumos en temas de salud, están comprando, están almacenando. Bueno, aquí es una guerra, como lo dijo el presidente de Francia, ahora lo citaste, a nivel de comercio. ¿Qué países son los que pueden salir adelante más rápidamente de esta crisis? Sabemos que se estima ahí de un tiempo de año y medio, más o menos, 19 meses o algo así, ¿verdad?, para que algunos países puedan volver a activar sus economías. ¿Cuáles son los países que crees vos que pueden activar esas economías más rápidamente, y cuándo va a empezar ese apoyo que generalmente se han dado organizaciones para apoyos de países tercermundistas como el nuestro? Te voy a contar, antes de responderte a los países que van a salir más rápido, te voy a contar 3 ejemplos de países que han tenido éxito enfrentándose a la crisis del coronavirus: Taiwán, Corea del Sur y República Checa. Taiwán, porque inmediatamente que supo de la crisis del coronavirus, cerró aeropuertos, cerró fronteras, y los nacionales inmediatamente los puso en cuarentena, y nada de extranjeros. Corea del Sur hizo lo mismo que Taiwán, sin embargo sí le permitió a los extranjeros entrar a su territorio con la obligación de que estuvieran en cuarentena. Y República Checa comenzó a ser un aliado estratégico con Taiwán, tomó las buenas acciones de Taiwán y actuó inmediatamente. El 9 de febrero ya República Checa tenía medidas de cuarentena con 120,000 casos, ¿verdad? Entonces vemos que esos 3 países están dando cátedra de cómo actuar. Costa Rica no se ha quedado atrás, y eso hay que aplaudirlo. En la parte de salud, en la parte económica ha sido un desastre, y eso lo podemos hablar ahorita, pero en la parte de salud hay que aplaudirlo. Entonces, resulta que la OMS, al ser aliado de China, negó y cegó por completo las acciones de Taiwán. Y en una de las entrevistas a una alto influyente de la OMS le preguntaron que qué pensaba de las medidas de Taiwán. El señor se hizo de que no escuchaba nada, le repitieron la pregunta, y ¿qué fue lo que hizo el señor? Cortó la llamada. Entonces, vea el impacto y el lobby que tiene ahí, y los tentáculos que tiene China ahí con la OMS, que obviamente en acciones tan pequeñas y tan minuciosas juega el interés geopolítico. ¿Qué países van a salir adelante luego de la crisis? En términos de salubridad, esos 3 países que le acabo de mencionar, ¿verdad? Corea del Sur, Taiwán y República Checa. China obviamente se está aprovechando, y obviamente a pesar de que han variado los datos de cuántos muertos y cuántos enfermos de coronavirus se han dado, porque han tergiversado la información, China ya tiene más experiencia al respecto, y hasta además ya ha tomado acciones en su territorio. Más allá de eso, Alemania ya está viéndose como una potencia que ya va a abrir la flexibilidad en cuanto a la cuarentena. O sea, ya la gente puede paulatinamente salir a los parques, hacer vida normal paulatinamente, ¿verdad? Dinamarca es otro país que también se está viendo tomando medidas interesantes o de alto resultado. Podemos decir que Costa Rica también es uno de esos países que pronto volverá la vida a la rutina o a la vida normal. Que quede claro, no es que va a volver a la vida normal como siempre, o sea, son medidas paulatinas, son medidas donde la economía no se va a ver beneficiada inmediatamente. Por ejemplo, el sector turismo se dice que para haberse recuperado va a implicar hasta 19 meses, ¿verdad? Y es el músculo que nos alimenta, ¿verdad? Eso es el estimado, ¿verdad? Sabemos que hay países que dependen de algún cierto de sectores que aumentan su economía. Por ejemplo, nosotros, el área de turismo, entonces va a ser un sector que es de los más golpeados por esta crisis. Creo que tenemos preguntas en Facebook. Adelante. Vamos a revisar antes de ir a la pausa. O no sé, Eric, vamos a la pausa y después venimos con las personas que nos han hablado por Facebook. Vamos a la pausa, y cuando volvamos tenemos varias preguntas. Varias personas están con ganas de hacerle preguntas a don Eli. Hoy estamos hablando de geopolítica y cuál es el movimiento, el ajedrez que están haciendo los países en torno a este coronavirus, el antes, el durante y el después. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Al descubierto. Un saludo para todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Recuerden que pueden seguirnos por el Facebook del Descubierto 1071, así como les digo, el Descubierto 1071, así lo pueden encontrar en el Facebook, o bien a través del Facebook de su radio actual 1071. Tenemos varias preguntas. El día de hoy estamos hablando de geopolítica con el experto profesor universitario Don Eli. Una pregunta que hace don José Rodríguez aquí, muy interesante. ¿Cuál papel juega Israel en esta guerra, en este contexto? Como lo llamaste vos, una guerra de comercio. Bueno, recuerden que Israel está ubicado en el ojo del huracán, ¿verdad? Y obviamente le está haciendo presión a los distintos intereses, por ejemplo, en Irán con la OPEP y con la explotación petrolera, y es como el balance y el aliado estratégico de Estados Unidos. Irán se ha visto muy golpeado luego de la crisis petrolera, porque voy a hablarle de Irán y ahorita le respondo el rol de Israel. Resulta que los barriles del petróleo se comportan por un juego de oferta y demanda, y en este momento hay una sobreoferta, y por eso es que en Estados Unidos el barril cayó exorbitantemente, y Arabia Saudita y Rusia estuvieron ahí en una puja por encontrar un balance de cuánto se puede producir de petróleo por día, y se llegó a 10 millones de barriles por día hace 2 semanas, para mantener el precio, ¿verdad? Y para mantener un equilibrio y un mínimo y un máximo, bueno, un mínimo, digamos. Sin embargo, al haber una sobreoferta, al haber exceso de petróleo en las reservas, al haber una contracción y un escenario de confinamiento, no hay consumo. Al no haber consumo, obviamente hay una sobreoferta, y al haber una sobreoferta el precio baja, ¿verdad? Porque hay que colocarlo, porque se está perdiendo. Y en ese espacio Israel juega un papel vinculante como equilibrio en términos geoestratégicos en el área del Medio Oriente y en las negociaciones entre África y China continental, porque intermedia de dichos espacios encontramos a Israel. Entonces Israel, como aliado de Estados Unidos, siempre va a estar abogando por intervenir, por apoyar. En el caso del ataque a Soleimani, apoyaron el ataque a Soleimani, y siempre van a hacer ese lobby y esa presión de contrapeso
al posicionamiento de Irán y al ataque al desarrollo de armas nucleares. Entonces ese es el juego de Israel geoestratégicamente hablando, y hoy en día con el coronavirus, pues económicamente, lo hablaba con una amiga justamente israelita, me decía que ellos también están en confinamiento, también ha tenido que tomar medidas, y entonces obviamente el sector comercial, el sector económico y el sector turístico se ha visto afectado, ¿verdad? Es que ningún país se salva de la realidad, y eso es una guerra que se sale de los manuales de guerra y de historia, ¿verdad? Se sale de lo tradicional, es casi que de ciencia ficción, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, Israel juega un rol, como todos los demás países, de balance y de contrapeso a los actores que quieren desarrollar tecnologías nucleares. Hemos visto en distintos medios que muchas naciones o organizaciones han cuestionado de alguna manera el actuar de la Organización Mundial de la Salud. Don Melvin Mora nos hace una consulta muy interesante y dice: ¿debería Costa Rica como país salirse de la OMS así como lo hizo Estados Unidos? Nosotros como país, continúa él en el comentario, le damos $150,000 anuales a la Organización Mundial de la Salud. Ese dinero no podríamos destinarlos para el ataque o para todo lo que necesitamos aquí en Costa Rica. Ok, bueno, Costa Rica no veo que se salga. Recuerde que Costa Rica tiene una credibilidad internacional, y hoy más que nunca la OMS ha estado respaldando las acciones y las medidas del Ministerio de Salud. Entonces ahí es como darle una cachetada. Una cachetada, exactamente. Entonces no veo que se salga. Debería, ahora bien, como opinión personal, no debería. Más bien Costa Rica debe jugar un rol de liderazgo, de recomendación, de acción y de medidas a seguir. Más bien lo vería como un país que tome liderazgo y que recomiende las medidas a proseguir con respecto a su experiencia. Más bien ese debe ser el rol costarricense, como lo ha sido el caso que hablamos anteriormente de Taiwán y de la República Checa. Don Enrique Arguedas nos saluda y a la vez nos hace una consulta. ¿Podrían los miembros del G7 tomar medidas sancionatorias contra China por el manejo que se le dio a esta crisis del COVID-19? Podrían, pero es iluso. Vean que en la guerra comercial Europa estaba viendo a ver qué hacía, porque la medida tomada por Trump de colocar aranceles al flujo de mercancías y la reacción de China con bienes intermedios y ese juego de dime que te diré golpea a la economía, y tomar medidas caeríamos en una próxima guerra fría. ¿Por qué? Porque caeríamos en un juego de disuasorio, un juego de tomar acciones de negociación, y el impacto que implique en términos prácticos, en términos de sanción o de medidas vengativas o de acción a la situación que se ha venido dando con China, por parte del G7 afectaría todo el tejido productivo y generaría un impacto colateral altísimo, y obviamente aumentaría la tasa de desempleo, y hoy más que nunca estamos en una situación de crisis donde más bien hay que poder llegar a puntos en común con China, porque China es una megapotencia, 1.400 millones de personas, una economía dinámica, la casa de la materia prima o la materia prima del mundo, y no veo viable que se tomen medidas a per se de lo que ha dicho Trump, pero puede Trump hablar misa que caeríamos en una próxima guerra fría y con medidas disuasorias y de un juego dentro del multilateralismo, ¿verdad? Entonces, para responderle, sí se podría, pero no lo veo factible. Eli, dentro de este ajedrez, desde la parte económica que se está viendo a nivel mundial y todo ese posicionamiento que está agarrando China, y vemos la caída de muchos países en la parte económica, sin hablar de los países latinoamericanos, porque hemos estado enfocándonos en grandes potencias, ¿verdad? Y su afectación. Bueno, ¿cuál es la afectación de nuestro país? ¿Cómo nos vamos a ver afectados por todo este problema global, esta pandemia global
que atacó en muchos aspectos, en la parte económica, en la parte de salud. Es un impacto muy grande. Desde la parte económica, todo este juego geopolítico que vos estás comentando, ¿cómo nos afecta? ¿O cómo nos fortalece? No sé, decirnos más bien cuál es la posición de Costa Rica. Claro. En términos de salud, Costa Rica ha actuado bien, ha actuado correctamente. Algunos actores hablan de que hace falta test masivos para llegar a más población, otros dicen que pues al disminuir la cantidad de casos es que el resultado se está viendo luego de las medidas de confinamiento en términos de salud, en términos de seguridad, en términos de cierre de fronteras. En términos económicos el impacto es letal. Se habla de que hay alrededor de 1 millón de desempleados, ¿verdad? Se habla además de que muchos sectores se están viendo golpeados, el pequeño empresario que a su vez tiene que despedir a sus colaboradores, y eso quiere decir que caemos en un escenario fatídico, ¿verdad? Económicamente hablando vienen tiempos difíciles, eso no hay que negarlo. Costa Rica no tiene el músculo para inyectar capital y dar cheques de $1,200 a la gente que se quedó desempleada, ¿verdad? Si vea todo lo que está pasando con lo del bono proteger y todas las situaciones críticas que se han dado, las acciones de congelar el pago mínimo de los combustibles, que en lo personal es un suicidio, porque los combustibles hoy están a la baja y el precio del barril del petróleo está a la baja, pero eso va a ir aumentando, y además de que Rusia y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo para producir 10 millones de barriles por día. Eso quiere decir que en mayo y en junio va a ir aumentando el precio. Habrá un efecto rebote, digámoslo así. Sí, claro. ¿Es lo que vos considerás? Claro, definitivamente. Y en términos macroeconómicos, yo pensaría que debemos flexibilizar las jornadas laborales, expandir las medidas tomadas, amortiguar o mantener todavía el no pago del IVA, y hasta le apostaría por qué no a bajar el impuesto al valor agregado, dinamizar la economía, fomentar jornadas 4-3, fomentar con base a la experiencia internacional medidas exitosas para dinamizar la economía. En el sector turismo se habla de que el Estado va a pagar los hoteles o las noches. Ok, sí, va a pagar los hoteles, pero el pequeño empresario, la pequeña sodita, ¿cómo se va a ver beneficiada? Si aunque las habitaciones estén llenas, puede verse los hoteles o los pequeños bungalows cubriendo en cierta medida el impacto. Pero todo lo que implica el tejido productivo y los encadenamientos productivos alrededor del turismo no se están viendo beneficiados. Entonces hay que pensar cómo paliar dicho impacto, cómo flexibilizar el proceso productivo, cómo fomentar la confianza en consumir, porque ¿qué está pasando? Hoy con crisis la gente, y lo hablábamos extra micrófonos, la gente está consumiendo en bienes de primera necesidad, y en el caso del turismo, que es nuestra gallina de huevos de oro, pues no es una prioridad, ¿verdad? Entonces, sí, lastimosamente todo el tejido productivo se va a ver afectado. Entonces, medidas puntuales, seguir con la política de flexibilización de jornadas laborales, fomentar las jornadas 4-3, bajar el IVA a un 10 o a un 8%, y paulatinamente ir creciendo a un 3 o a un 4, que es lo que se estaba proyectando de aquí al próximo semestre, ¿verdad? O al próximo año. ¿Cómo podemos visualizar el tema del cierre de fronteras? ¿Cómo golpea en diferentes ámbitos a un país el cierre de fronteras? Porque es muy fácil decir, cerremos fronteras y no entra nadie más y protegemos a la población, pero no podemos hablar solo del tema de salud. Hay una afectación. ¿Cómo podemos visualizar o tener una imagen de la afectación cuando se dice a nivel mundial cierre de fronteras de los países? Ok, vamos a ver, voy a hablar un poquito de Costa Rica y voy a hablar un poquito también de lo que está sucediendo en Europa para poder hacer la analogía. En Costa Rica era imperante cerrar fronteras por lo que se está dando en cuanto a la tergiversación de la información en Nicaragua. Entonces pienso que la medida del ministro de Seguridad y de todo el sector
adjunto ha sido la correcta. Obviamente, al cerrarse fronteras no hay flujo de personas, no hay turismo, pero sí flujo de mercancías. O sea, el comercio internacional sigue dinámico. No como antes de la crisis, pero sigue abierto. Entonces, el impacto del cierre de fronteras es el impacto de flujo de personas, ¿verdad? Y obviamente, al haber medidas de confinamiento, de cuarentena, obviamente no hay turismo, no hay una prioridad en cuanto a migrar a otros territorios para un tema de bienestar o para un tema de calidad de vida o simplemente para una migración o un viaje turístico. Entonces, en el caso de Costa Rica, las medidas han sido las correctas y pienso que eso debería mantenerse en el próximo mes, ¿verdad? Porque el impacto en Nicaragua se va a seguir dando y tenemos que proteger nuestra retaguardia, ¿verdad? Sin que suene xenófobo ni mucho menos, simplemente es protegernos y ya luego continuar con lo que se ha venido dando. En el caso de Europa, todo el espacio Schengen, donde forma parte de la Unión Europea, las fronteras están cerradas, ¿verdad? Y usted sabe que ahí el flujo de personas se da sin presentar el pasaporte en todo lo que son los territorios del espacio Schengen de la Unión Europea. Y en este momento están cerradas y lo que decía Macron en la conferencia de prensa de la semana pasada, aún no se tiene fecha para reaperturar las fronteras. En ese caso, obviamente, sí hay un impacto, claro que lo hay. ¿Por qué? Porque el turismo es muy dinámico, el comercio es muy dinámico, el flujo de personas laboral es muy dinámico. Por ejemplo, para contarle la experiencia de un amigo cercano, él vive en Niza, pero trabaja en Mónaco, o tengo otro amigo que vive en Lyon, pero trabaja en Ginebra, y así casos donde se están viendo afectados. Mi hermano, por ejemplo, vive en Estrasburgo, pero va a hacer las compras en Alemania porque le sale más barato. Entonces, sí, obviamente sube el costo de la vida y el impacto se ve, ¿verdad? Se ve en el caso europeo. Entonces, el cierre de fronteras en el caso europeo, pero por el impacto que se ha dado en términos exponenciales, no se sabe hasta cuándo. En el caso de Costa Rica, pues la medida, pienso que lo correcto sería seguir un mes más. Sin duda, a nivel global, es un juego, un ajedrez, como usted lo menciona, sea provocado o no esta crisis, dentro de las piezas que se mueven, gobiernos, naciones, organizaciones, sacan provecho, toman mejores posiciones y otras no. Nos hace una pregunta don José Rodríguez un poco interesante. Esto es una guerra donde no hay ni un solo disparo. Correcto. ¿Serán estas las guerras del futuro? Que al fin y al cabo, si lo contextualizamos bien, hay pérdidas de parte de un país, hay pérdidas para todos los países y se provoca este ajedrez. El tema es que no hay una confrontación violenta, armada. Claro, don José, respondo, sí, son las guerras, pero del presente. Resulta que luego de la Guerra Fría se recuerda el tema de la disuasión y del desarrollo de ojivas nucleares, y que la Unión Soviética desarrollaba ojivas y Estados Unidos tenía tecnología para contrarrestar las ojivas, y luego Estados Unidos desarrollaba tecnología nuclear y la Unión Soviética desarrollaba tecnología para contrarrestar, y había toda una cohabitación de inteligencia y de contrainteligencia, ¿verdad? Y entonces surgieron todas las películas de espionaje y estábamos en un modelo de guerra no tradicional, y hoy estamos en un modelo de guerra también no tradicional, y podemos entrar hacia un fenómeno de una guerra fría reloaded, ¿verdad? O 2.0, y sí, para mí personalmente yo lo vería como las guerras del presente. ¿Por qué? Porque China está viéndose beneficiado, y se dice, o algunos dicen que China ganó esta guerra sin disparar una sola bala. Perdón. Entonces, sí, son las guerras del presente. Correcto. Eli, vos, una oportunidad, tuve la oportunidad, valga la redundancia, de conversar con vos el tema de la migración que había, por ejemplo, en Francia. Uh-huh. Bueno, eso es otro problema que después de que pase la pandemia podemos prever. Claro,
Claro, porque los estados están en crisis, no hay empleo, no hay dinamismo, aumenta la inseguridad, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad y de ahí entramos en una situación, en un modelo de subsistencia. En el caso de Francia, para traer a colación un poquito, luego de la creación de la Quinta República, el general Charles de Gaulle comenzó a motivar el flujo de migrantes de primera generación del Magreb, de Argelia y de Marruecos, ¿verdad? Para construir todo ese flujo y todo ese boom comercial y económico que se venía dando en Francia luego de la Quinta República y luego de el estado de bienestar. Surgió la segunda generación y hoy ya tenemos la tercera generación. Luego surge el flujo migratorio trayendo a colación y a la realidad de lo que hoy estamos viviendo, los surafricanos, la gente de Senegal, la gente de Costa de Marfil y una serie de población que sube a el norte de Europa para encontrar bienestar. Luego se da la primavera árabe y entonces se da un flujo migratorio de los sirios, de la gente de Yemen y de todo ese sector afectado en términos de guerras en la actualidad. Y sí, el flujo migratorio se va a seguir dando y ahí es donde entra el discurso de extrema derecha y el discurso nacionalista de algunos partidos, para poner un ejemplo, el caso de Marine Le Pen, que va a seguir argumentando el cierre de fronteras y el control de quién entra y quién sale del territorio, en el caso francés, o en el caso austriaco, o en el caso alemán, de su territorio, bajo la soberanía estatal, ¿verdad? Una pregunta más, nos queda poco tiempo, pero dijiste algo al inicio de la conversación sobre Trump, y sabemos que en noviembre vuelven las elecciones allá en los Estados Unidos, y mucha gente daba por un hecho que Donald Trump iba a seguir en la presidencia, y ya ahora no tiene el piso tan firme, ¿verdad? Luego de este tema de la crisis del COVID. Vos decías que ha sido un golpe, pero no letal para Donald Trump en esas aspiraciones políticas. Sí, ha sido un golpe, pero no letal, porque volvemos a lo mismo. El impeachment fue un cholloncillo ahí, pero siguió. Y hoy en día Trump, justamente al tener un discurso divergente, confrontativo, agresivo, y al dejar de patrocinar o de financiar la OMS, y al decir que él va a seguir fomentando el dinamismo económico, el pleno empleo y la generación de oportunidades en Estados Unidos, tiene una alta empatía o un alto porcentaje de aprobación de la población blanca americana, ¿verdad? Y Biden pues puede golpearlo, puede ser agresivo, puede ganar adeptos con la población afrodescendiente, con la población latina, más sin embargo puede que sí, el terreno ya no sea tan fértil y sea un poco adverso, pero yo pienso que Trump sí va a ganar las próximas elecciones. Veremos qué pasa, porque entre cielo y tierra no hay nada escrito, y menos en política, pero Trump tiene camino recorrido y va a ser difícil que Biden le dé la batalla. Esa parte económica es fundamental, y ese discurso nacionalista también que tiene Donald Trump, yo creo que es una pieza que lo llevó a donde está ahorita. Correcto, definitivamente así es, y tiene su alto grado de apoyo de un sector altamente creyente en que Estados Unidos es el centro del mundo, ¿verdad? Y para ahí es que Estados Unidos y Trump ha entendido ese discurso y ha importado el discurso del Make America Great Again. Sin duda, esta crisis, este coronavirus ha jugado una pieza fundamental en el teje y maneje de los gobiernos, de las naciones, desde un punto de vista global. Piezas se van a mover, países más afectados que otros, y todo eso repercute de una u otra manera en Costa Rica. Nosotros estamos dando un ejemplo a nivel de salud, pero sin duda no somos ajenos a todo este impacto económico, a todo este impacto en el turismo y demás que nos va a afectar sin duda. Eli, agradecerte, de verdad que una conversación muy rica en torno a un tema muy general, muy global, que para muchos es difícil de entender, pero así es como funciona esto a nivel mundial.
Así es. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias, Juan Elge. Gracias a los seguidores y estamos para servirles y definitivamente que esto nos permite entender aún más lo que está sucediendo en el mundo. Un saludo para Alejandro Vázquez, para Katy Gutiérrez, Dayana Rojas, Marisela Jiménez, David Corrales, para Rodríguez, para todos los que nos acompañaron a través de las distintas redes sociales. Recuerden que su cita es todos los días en su programa Al Descubierto, a eso de las 10 de la mañana por Radio Actual 107.1. Mañana tendremos, como siempre, invitado especial para entender este tema de las pandemias, de los virus, de todo esto. Necesitamos sin duda entender cómo nacen, cuál es la historia detrás de todas estas pandemias como esta del coronavirus. Mañana tendremos a una experta, historiadora, profesora de la UCR, quien nos expondrá de manera más clara cuál es la historia en relación a las pandemias y a todas estas crisis que han afectado el mundo a lo largo de los años. Los esperamos y muchas gracias por sintonizarnos. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política.